Hola amigos, hermanos, amigos de nuestra transmisión, nuestra transmisión de la Iglesia Evangélica Valdense de Tadía de Artilleros. Muchos saludos desde Italia y en esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes una, una nueva reflexión de la palabra de Dios, esperando que todos que se encuentren bien, que tengamos el deseo, la necesidad de escuchar del alimento espiritual, que es también parte sustancial, importante de nuestra vida. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que habla de la pesca. Eh, y sin duda la pesca es un elemento recurrente en los evangelios. Cuando vemos en la historia de Jesús, Jesús encuentra sus discípulos, la gran mayoría de ellos eran pescadores en el norte de Israel, en Galilea, en el llamado mar de Galilea, en el lago de Genezaret. Es una historia que muchos de nosotros conocemos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Jesús, los discípulos, el lago, la barca, la pesca. Y precisamente el pasaje que en esta ocasión quiero compartir con ustedes como reflexión es de la llamada pesca milagrosa. Y en el Evangelio de San Lucas, al capítulo 5, nos dice de este modo, y voy a leer la palabra de Dios, la Biblia, para que podamos entrar en el contexto de esta historia y de esta reflexión. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Simón dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos las redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una hermosa historia. Es una circunstancia que marcó un preámbulo de lo que posteriormente fue el ministerio terrenal de Jesús. Jesús está a los inicios de lo que él
de lo que nosotros definimos como ministerio terrenal. Es decir, desde que Jesús decide comenzar a actuar en público para llevar adelante el mensaje que él tenía previsto dar al mundo, a su pueblo, a la humanidad, él obviamente que se rodea de personas que lo acompañasen para formar posteriormente lo que luego fue la iglesia. Y comenzó con 12, comenzó con un puñadito de hombres y también mujeres que lo acompañaban. Y siempre es lindo poder pensar que Dios no necesita grandes multitudes para hacer grandes cosas. A Dios a Dios le alcanza con unos pocos que tengan voluntad de seguirle. Y esos pocos transformaron el mundo. Y siguen transformando nuestro mundo. La palabra de Dios continúa y es capaz de seguir transformando nuestro mundo, de transformar una realidad que tal vez es monótona y aburrida a algo nuevo y eclatante que nos sorprenda cada día. Para ir a la historia en su parte más sustancial, hablamos de Jesús que es seguido de mucha gente. Y como era seguido de mucha gente y estaba sobre la orilla del lago, del mar, Jesús decide una estrategia de comunicación, digamos, ¿no? Cuando estamos rodeados de muchas personas, de una multitud, podemos decir, estamos rodeados y tal vez la persona que suscita interés es rodeada por tanta gente como que no puede desarrollar un mensaje que llegue a muchos porque es básicamente ahogada por todo lo que le están encima. Jesús opta por una estrategia de comunicación. Dice que pide permiso para subirse a la barca. Y la barca era de Simón Pedro, quien fue luego el apóstol Pedro. Y Simón era un pescador, era un hombre simple de su lugar y lo que sabía hacer era pescar. Y precisamente estaba en esos menesteres. Incluso dice que había estado toda la noche, no había pescado nada y estaban limpiando las redes, lavándolas y acondicionando su material de trabajo. De repente aparece Jesús, lo sigue mucha gente, lo atosiga, se le va encima y Jesús, repito, pide para subir al barquito, al bote, podemos llamarlo así, y se aleja un poco de la costa para hablarle desde la orilla, hablarle a las personas. Y de esa manera la gente que se queda en la orilla puede sentir la voz de Jesús desde el agua hacia la orilla y eso crea un efecto de comunicación eficaz en que Jesús dice que enseña a las personas y enseña a las personas y muy bien, todo eso está aceptado. Las personas conocen a Jesús al inicio, conocen a Jesús como el Maestro. Jesús es reconocido incluso por sus adversarios, por sus enemigos como el Maestro de Galilea, el Maestro de la Torá, el Maestro de la palabra. Como una persona instruida. Un maestro era en la antigüedad un calificativo de grandísimo relieve, de grandísimo honor, como debería continuar a ser hoy día. Un maestro quien ejerce la docencia es digno de la mayor de las consideraciones, porque son personas que se vuelcan y dedican con todo su ser y sus capacidades a instruir a las personas. Eso es algo maravilloso. La docencia, la enseñanza es algo verdaderamente hermoso. Jesús es conocido
desde los inicios como el maestro. Y aquí dice precisamente que Jesús estaba enseñando las verdades del reino de los cielos a las personas. Y cuando termina de hablar el maestro, le dice a Pedro y a los que estaban allí, vayan y tiren las redes para aquel lado. Y Pedro le dice, mira, maestro, siempre definiendo quién era él para Pedro. Maestro, nosotros hemos estado toda la noche pescando y esta vez no sucedió nada, estamos cansados, evidentemente. Pero si tú lo dices, lo haremos. Lo haremos. Entonces, ahí dice que echaron las redes y de repente comenzaron a recoger y llamaron a otros para ayudar y de repente parece como que captaron allí un cardumen, podríamos definirlo de ese modo, y el volumen de pesca era inmenso que los barquitos, los botes se hundían. Imagínense ustedes la euforia de esa gente, habiendo estado toda la noche sin ningún éxito en su trabajo. Jesús les dijo que lo hicieran. La lógica decía, no vale la pena porque acabamos de terminar y no sucedió nada, pero Pedro en su simplicidad de persona, pero en su profunda sagacidad, reconociendo que el maestro era una persona fuera de lo común, si tú lo dices, lo haremos. ¿A cuánto estamos nosotros dispuestos a obedecer las palabras de Jesús que van en contraposición a la realidad y a lo que está sucediendo y a los frutos de lo que estoy cosechando, de lo que no estoy obteniendo? ¿Será que seremos capaces nosotros de que si Jesús nos dice lo contrario a lo que la realidad nos impone, seremos capaces nosotros de aún así acatar un pedido suyo? ¿Seremos capaces nosotros de decir, bueno, si tú lo dices, así lo haremos? Así lo haremos. Y entonces vio dos barcas que estaban allí cerca de la orilla. Y así lo hicieron, dice el verso 3. Y cuando terminó de hablar, el verso 4 dice, Simón, boga mar adentro y echad las redes. ¿Será posible que nosotros podamos, más allá de las circunstancias que son las que son y condicionan nuestra conducta, condicionan nuestras acciones, ser capaces de creerle a Dios? ¿Le creemos a Jesús realmente? ¿O Jesús es solamente un maestro para otros, pero no para mí? Ojalá que Jesús pueda ser tu maestro y aún más. Y esta es la cosa interesante de esta historia y de esta reflexión. Y que pueda ser de ayuda a tu vida, como lo es a la mía en este día. Dice de este modo, habiéndolo comenzaron a echar. Y dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si el Señor te lo pide, lo vas a hacer. Las circunstancias dicen que las cosas son como son y los resultados son tal vez muy deludentes. Pero Jesús tiene siempre una propuesta mejor. ¿Seremos capaces de obedecerle? Entonces, dice el versículo 8, y con esto voy concluyendo, dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, o sea, viendo lo que acaba de suceder, un milagro delante de sus ojos, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí,
Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro era un hombre simple, pero era un hombre simple, un hombre hasta tosco, grosero, según nos relata el Evangelio en su ser, en su condición de hombre simple, pero tenía inteligencia emocional, sabía distinguir lo ordinario de lo extraordinario. Y Pedro primero escuchó las palabras del maestro y optó por creerle al maestro. Cuando vio que detrás de las palabras del maestro estaba la autoridad de Dios mismo y vio el milagro, él dijo: yo no soy digno, yo soy una persona pecadora. Dice: apártate de mí, o sea, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban allí. Entonces Jesús le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Qué hermoso. Pescador de hombres. Es decir, desde ahora en adelante va a haber un gran cambio en tu vida. La pesca es sinónimo de paciencia, también de mucha entrega, de mucho sacrificio. La pesca es sinónimo de rutina y tal vez aburrimiento. Cuando Jesús llega, el Maestro puede cambiar todo en nuestra vida. Y lo hermoso de todo esto es que primero Jesús para Pedro, Simón Pedro y los que estaban alrededor era el Maestro. Pero luego de haber visto que las palabras de Jesús van más allá de lo natural y pueden tener un efecto realmente potente en la vida, en nuestras vidas, él reconoció y cambió, diciendo Señor. Decir Señor a Jesús quiere decir: tú eres mi todo, eres mi Dios. Una cosa es ser maestro, que está bien, y otra cosa es Señor. Que Jesús no solo sea tu maestro, quien te instruye y quien te dice por dónde transitar, sino que también se transforme en tu Señor, en tu Dios. Porque los cambios que vas a experimentar van a ser tan grandes que de ser pescador en un lago te vas a transformar en un apóstol, vas a cambiar el mundo, vas a ser pescador de hombres. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Y a nuestro nivel, a nuestro tiempo, cuando Jesús no solo es quien enseña, o una figura filosófica, o una figura histórica, o una figura solo religiosa, cultural en nuestra vida, y Jesús se transforma en nuestro Señor, entonces la transformación es inmensa. Vamos a ser pescadores de hombres. Nosotros estamos a la pesca. Queremos pescar las almas y decirle a las personas: vengan, porque Jesús es el que le da sentido a nuestra existencia, el que nos salva, el que hace que nuestra vida pueda tener un sentido verdadero y una certeza de vida eterna junto a Él. Hay una barca, hay un mar que transitar, que es la vida, una barca que es nuestra pequeña existencia, pero si Jesús está con nosotros, todo se transforma y hay seguridad. Que Dios te bendiga y que este nuevo año, este tiempo que nos permite el Señor, estamos viviendo tiempos realmente complicados,
que podamos ser capaces de escuchar la voz del Maestro y tener la certeza de que Él es el Señor.